there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson y Josh Rosenstern. ¿Y ustedes? Estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Es un deleite y privilegio hacerlo. Una vez más, permítame agradecerles por la ayuda que nos brindaron con las Biblias el lunes pasado. Un total de 38,931 Biblias y hubieron aproximadamente 34,000 Biblias donadas en total, 34,556 y fue pues de gran bendición. Muchas gracias a todos ustedes por las Biblias donadas. Gracias por hacer esto posible. Yo creo que este es al menos uno de los, y yo no conozco realmente algo mayor o mejor, esfuerzo de misiones en el mundo actualmente. Y gracias a ustedes por hacerlo posible. Un número total desde que las Biblias fueron inicialmente impresas, hemos distribuido aproximadamente 5,5 millones en total, entre distribuidas y vendidas, ¿no? 2,5 millones han sido distribuidas en todo el mundo, 5,5 millones Biblias han sido pues impresas. Cuando yo estaba preparando esto, yo nunca soñé de tal cosa, nunca pasó por mi mente en lo absoluto de que Dios usaría esto de esta manera. Realmente nunca pasó por mi mente. Y cuando lo hizo de una manera inesperada, instantáneamente. Pon esta Biblia en las manos de todo pastor en nación tercermundista en el mundo. Y realmente eso es lo que hemos intentado hacer desde aquel tiempo hasta ahora. Y yo sospecho que realmente todavía no hemos pasado la superficie. Estaba hablando ayer con algunas personas y probablemente nosotros vamos a llevar aproximadamente 1 millón de Biblias en creyentes, en las manos de creyentes en la gran nación de Brasil. Y es probable la nación más densamente poblada por pentecostales en el mundo. Es realmente muy especial y le doy gracias a Dios por esto. Actualmente las imprentas en Brasil están imprimiendo la Biblia en portugués, se imprime directamente en esa nación y me dijeron ayer que probablemente van a necesitar 1 millón de Biblias o más en esa nación y gloria a Dios por eso. Bien, ¿alguien sale a predicar próximamente? Sí, señor, el 16 de enero, una semana y media, voy a ir a Natchez, Mississippi. Voy a estar con el pastor Brian Manningham y Natchez Church of God para un servicio solamente el domingo en la mañana a las 10:45 de la mañana. Así que vamos a estar esperando. No he ministrado ahí y el hermano Manningham me llamó hace un tiempo atrás y está ansioso de conocer a esas personas, ser parte de eso. Y después unos amigos viejos, Bob y Sharon Cornell, el 29 y 30 de enero voy a estar en Murfreesboro, Tennessee, Covenant Church. Nuestros servicios van a estar en dos localidades. El sábado en la noche a las 6 va a ser en Ramada Inn, en Murfreesboro, y el domingo a las 10:30 de la mañana vamos a estar en Covenant Church en Brinkley Avenue. Así que dos servicios el 29 y 30 en Murfreesboro, Tennessee. Así que sea parte de eso. ¿Eso es un suburbio de Nashville? Realmente es su propia ciudad. Está a 40 minutos sur de ¿Lo Nashville. es? Oh, Es su propia oh, ciudad, bien. pero está como a 40 minutos de Nashville. Y depende cómo uno maneja. Mm, bueno, Correcto. excelente. Josh, Sí, señor. Este fin de semana vamos a estar en Queen City, Texas, Crossway Church con el pastor Curtis Hutchison. Este sábado, viernes, sábado y domingo, viernes a las 7 de la noche, sábado a las 10 de la mañana, 6 de la tarde y domingo a las 10 de la mañana.
Si necesita más información, por favor llame 903-799-7181. Y por este lado, caballeros, Voy con Josh. ya se anunció. Muy bien. Dave, vamos a empezar a leer. Lo tratamos esto ya ayer, pero para repasarlo, vamos a empezar otra vez con Pablo dijo, Jesús, no no hay hay condenación culpa. para los que están en Cristo Jesús. Se refiere de vuelta a Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5, y nuestro bautismo a su muerte que se refiere a la crucifixión. Que anda no conforme a la carne, Dependiendo de la fuerza personal de la persona o esfuerzo religioso para vencer el pecado. Permítame decir lo siguiente, cuando habla de andar según la carne, ¿qué es la carne? Y Lauren realmente hizo un excelente trabajo el domingo en la noche explicando eso, entrando en detalles que no lo vamos a hacer el día de hoy, no tenemos el tiempo, pero la carne es eso que es indicativo del ser humano, es lo que el ser humano puede hacer. Eso no necesariamente quiere decir que está mal, solamente viene a estar mal cuando tratamos de hacer lo que solo Dios puede hacer. Ese es nuestro problema. La carne puede terminar hablando de nuestra educación, dinero, talento, habilidad, ese tipo de cosas. Eso es la carne. Y es tan fácil depender de eso, mirar a eso, pero Dios no honra eso. Dios no honra nada que origina con el hombre. Así que si usted piensa que puede vencer el pecado por algún tipo de estrategia personal, reconsidere su posición porque no es así. De la manera como el Señor ha manejado el pecado, su Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario para dirigirse al pecado en toda capacidad, pasado, presente y futuro. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y la mantenemos de acuerdo allí, el Espíritu Santo, quien es Dios y quien puede hacer cualquier cosa como lo sabemos o debemos saberlo, Él comenzará a obrar a favor nuestro e usar ese favor a favor nuestro. Pero si nosotros usamos cualquier cosa, vamos a decir, digamos, voy a orar 10 capítulos al día, voy a leer 10 capítulos al día. Eso es bíblico y eso le ayudará, le bendecirá y debe de hacer eso. Pero eso no le dará victoria sobre el pecado, porque el Espíritu Santo no va a honrar eso. No es así. Eso remueve lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y usted dice, bueno, yo ayuné 5 días o algo así. Eso también es bíblico. Y porque es bíblico, hay cientos de otras cosas que se pueden citar. Eso nos engaña. Y Pablo dijo, cuando llegó el mandamiento, yo morí. ¿Y, y qué quiso decir él con esto? Él estaba tratando de vivir para Dios por su propia voluntad y sus propios medios, y no se puede hacer. Así que Jesús pagó un precio tan grande, y ahora que nosotros pasemos eso por alto o lo ignoremos, no es muy agradable, francamente. Así que el Señor no le va a ayudar en ese respecto. Pero si usted pone su fe exclusivamente en Cristo, es decir, no lo está poniendo en la carne. Y vamos a ir más allá con ello. Usted dice, bueno, yo traté esto, así que no funcionó, voy a tratar otra cosa, voy a hacer 50 pechadas. Yo no sé quién salió con esa idea. Honestamente, no sé a quién se le ocurrió. Si no funciona, entonces hágalo doble, no hay que hacer 50 sea como sea. lagartijas. Estaba escrito en Eh, esa Biblia Entiendo, y lo sí. leímos aquí. Jim Muse lo leyó de las notas de una Biblia de Exacto. estudio. Si tienen problemas con la carne, yo no sé cuáles son los ejercicios que venía primero. Son 50 lagartijas y todavía tiene problemas con la carne, hay que hacer Ujú. abdominales. Y si no funciona, hágalo 2 Sí, veces. Yo le anexé eso, hacerlo mejor. cuando ver que usted puede hacer 100. Sí, sí. Eso es ridículo. Es absurdo. Pero eso es lo que se promueve en algunos círculos. Y
lo que realmente nos engaña es las cosas bíblicas que tratamos de usar. Ayunaré tantos días, leeré tantos versículos, tantos capítulos, tantas veces, le daré testimonio a tantas personas, tanto dinero a la obra de Dios, haré esto, aquello y lo demás. Esas cosas son buenas, pero no le darán victoria sobre el pecado. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Lo que Dios demanda de ustedes es que usted ponga su fe, su confianza, su totalidad en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz y la mantenga correctamente. Entonces el Espíritu Santo obrará porque usted no está dependiendo de la carne, no está mirando a la carne. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. La carne, la fuerza de voluntad es otra cosa. Bueno, yo sé que lo puedo hacer. No, usted no puede. Y, y yo oro pues que estemos, que nos estén entendiendo porque la mayoría del mundo de la iglesia, virtualmente todo, eso es lo que quiere decir casi todos, dependen de obras de la carne para traer la victoria. No va a funcionar. Realmente todavía usted estará luchando con ello 20 años del día de hoy y no habrá victoria en su vida en esa capacidad, de esa manera. No la Correcto. habrá, no funcionará. Jesús dijo, sin mí no pueden Nada hacer pueden nada. hacer. Y yo creo que Eso está bastante claro, sí, ¿no? si lo entendemos, No dijo que podía hacer las cosas menores, dijo no pueden hacer nada. no puede hacer nada. Entonces, una confianza en nuestras propias fuerzas y habilidades, y eso es lo que se trata del hombre. Nunca puede hacer lo que Dios quiere hacer. Es algo imposible, especialmente, y lo leímos en una porción del texto ayer del libro. El etíope puede cambiar el color de su piel, un leproso puede cambiar sus manchas. No, es una imposibilidad. Él lo pone aquí, caminar según la carne y caminar según el espíritu. Entonces, ¿qué es eso? Andar según el espíritu. Es lo que usted acaba de describir. Lo voy a reiterar y de una manera más simple. El andar según la carne es depender de cualquier cosa aparte de Cristo y la cruz. Andar según el espíritu es depender de Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz. Eso es andar según el espíritu. Recuerdo que años atrás mencionaste a Bob Cornell. Él dijo, ¿qué es eso de andar según el espíritu? Le dije, bueno, Bob, es poner un pie enfrente del otro. Yo creo que él apreció eso, él lo escribió. Acordémonos que el Espíritu siempre nos dirige a Cristo, porque el trabajo del Espíritu es de glorificar a Cristo. Si es dirigido por el Espíritu, no está bajo la ley, no va a seguir la carne. Gálatas 5:18 dice eso claramente. Ujú. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser dirigidos por el Espíritu para depender en lo que ha hecho Cristo. Y mientras lo hacemos, entonces la ayuda del Espíritu Santo en nuestra santificación, nuestro crecimiento y realmente en todo lo que queremos hacer, ahora está disponible, pero sin mí no pueden hacer nada. El Señor no demanda mucho de nosotros, es algo muy simple. Simplemente poner su fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz y mantenerla allí. Respóndame lo siguiente, caballeros. ¿Por qué eso es un problema tan grande para la gente? ¿Por qué es que, oh, yo tengo que hacer otra cosa? Mire, es simple, pero realmente Satanás pelea contra Sí, eso. Él no pelea con lo demás. Usted puede hacer todas las pechadas que quiera. correcto. Él no va a pelear contra eso. El orgullo del hombre nuevamente y su rebelión contra las instrucciones de Dios es lo que sale a la luz. Pero hay un gran llanto en el cuerpo de Cristo, especialmente mientras predicamos el mensaje de la cruz. Oh, yo creo en obediencia. Obediencia, ellos quieren decir acción o llevar a cabo lo que dice la palabra de Dios. Vamos a rezar a Juan 9:15 nuevamente. Sin mí no pueden hacer nada. Aún la obediencia y acción y actitud tiene que ser llevado a cabo a través de los procesos de fe y gracia. Sin gracia, la habilidad que Dios nos ha dado, la habilidad de ser obediente,
la obediencia no es disponible y actuamos como que si yo estoy obedeciendo la palabra, puedo hacer esto yo solo. Nuevamente, sin mí no pueden hacer No se nada. pueden. Entonces, fe y gracia son el medio a la obediencia verdadera. Obediencia a la carne nos trae obediencia a la acción y actitud. Y eso se tiene que comprender, pero es bien humillante es dándose cuenta de que sin Jesús no podemos hacer nada. El andar significa cómo usted ordena su Correcto. comportamiento, cómo usted funciona, cómo vive para Dios. Así que realmente es muy simple, es muy simple. Usted no quiere andar según la carne. El andar según la carne es poner su fe en cualquier cosa, no importa lo que sea, aparte de Cristo y este crucificado. Hermano Swaggerandán, esa palabra tiene un significado de constancia, o la palabra indica o caminar, por decirlo así, es caminar sobre una sección de la césped una y otra vez hasta que haya un camino, hay una repetición de Así lo que es. uno está haciendo. Entonces uno quiere repetir su acercamiento a Dios andando conforme al Espíritu. No tiene que cambiar, no tiene que inventar otro método, no tiene que tratar de otros caminos, sino caminando sobre ese camino. Y el andar según el Espíritu, mientras ordena su vida, su bienestar, usted ordena su medio ante el Señor. El andar según el Espíritu es simplemente poner su fe en Cristo y la cruz y mantenerla de esa manera. Así es. Ahora Satanás pelea contra eso Así es. como ninguna otra cosa, pero no está más allá de su capacidad de obedecer. Y si usted obedece, encontrará al Espíritu Santo obrando para usted y dándole victoria sobre cosas con las que ha luchado durante años. Usted tendrá victoria y tal vez tome un poco de tiempo en llegar, pero nosotros tronamos los dedos y queremos que el Señor brinque. Y no, 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 las cosas no son así. Algo que le ha afectado durante 5, 10 o 20 años, no fácilmente es desechado de su vida, no es vencido fácilmente, francamente. Para algunos sí, pero para otros no. Pero si usted no se da por vencido, si usted no dice, bueno, Swagger no sabe de qué está hablando, Lauren no sabe de qué está hablando, si usted toma ese caminar, la situación va a empeorar. Si usted se mira a sí mismo, usted encontrará que el problema que le asedia está empeorando, empeorando hoy más que nunca y no se ha detenido. Satanás quiere destruirle. Él quiere destruir su vida. Él quiere destruir todo en su vida, que todo lo que es bueno. Y él va a tener éxito a menos de que usted haga lo que Pablo dice aquí que haga. Andar es como usted ordena su comportamiento, es como usted opera diariamente y, y es muy importante, es como vivimos para Dios. Correcto. Es manejar todas las cosas de la misma manera. Yo recibí una nota a través de los medios de comunicación de un caballero en este día que decía, estoy luchando con el alcohol y no sé lo que puedo hacer. Y de lo que estamos hablando en esta mañana estamos explicando y quiero tratar de qué se parece cuando hablamos de andar en el espíritu. Este tiene un problema con el alcohol y yo pongo esa necesidad al Señor y le digo, yo no me puedo cambiar, pero yo creo que lo que tú hiciste por mí en el Calvario es suficiente para eliminar este deseo y eliminar esta atadura que está en mi vida. Y es esa expresión de fe. Yo creo que esas expresiones de fe lo necesitamos, pero sobre todo es una actitud que mantenemos y realmente el Espíritu Santo está activo en todo. Pero yo sé que cuando ciertas cosas en mi vida de repente son identificadas, yo me aseguro de que yo voy a afirmar lo que me hizo disponible en la cruz, el valor de la cruz en lo que se relaciona a mi problema, el valor de la cruz en relación a la atadura del alcohol es que yo no lo tengo que hacer más por lo que Cristo ha hecho por mí.
Jesús murió en aquella cruz por el propósito, muchas razones, pero la razón principal fue expiar todo pecado, pasado, presente y futuro. Y, y este es el problema del hombre, el pecado. Cuando vamos al punto central, usted puede llamarle esto, aquello, lo demás. Usted puede decir que lo heredó de su mamá, de su papá o de alguien. Nada de eso funciona. Es pecado. El pecado es el Correcto, problema. Y número dos, es más fuerte que usted. Y Lauren lo ha dicho ya varias veces. Jesús claramente dijo, sin mí nada pueden hacer. correcto, Él no dijo, sin mí se les va a hacer difícil. No dijo, sin mí van a hacer algo, pero realmente no todo lo que quieren. No, él dijo, no van a hacer nada sin mí. Entonces, Él es quien pagó ese precio en la cruz del Calvario. Él es quien vino desde la gloria, desde una gloria, un esplendor que nosotros no ni siquiera podemos entender una décima parte de Él, con un solo propósito. Él vino para ir a la cruz. Él vino para salvar el alma de los hombres, para pagar a Dios lo que se le debía. Y así lo hizo, para vencer el pecado en toda capacidad. Bueno, la Biblia no enseña una perfección sin pecado. Sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre usted, porque usted no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a nuestro Dios. correcto, Aleluya al Cordero. Eh, No hay tal cosa como un cristiano que vive una vida victoriosa y que nunca falla. Realmente eso no existe. Pero sí hay tal cosa como el pecado que no se enseñorea en su correcto. vida. Y eso es un gran problema, damas y caballeros. Eso le va a causar grandes problemas. Ese enseñoreo del pecado en su vida le puede causar a usted que trate de destruirse y algunos tienen éxito. Correcto. Una de las cosas, si usted lo dijo, el primer valor de la cruz que tenemos que entender y aceptar completamente es que la penalidad de mi pecado ha sido pagado por Cristo. Eso es justificación. Pero lo que no se entiende o el valor no conocido de la cruz es que Jesús destruyó el poder del pecado Y eso es en santificación. y a través de la cruz. Estoy leyendo en Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Pablo escribe esto, sabiendo esto, este es algo que nosotros como creyentes tenemos que saber este valor de la cruz, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con él, yo he sido crucificado con Cristo, que el cuerpo de Cristo, todo el pecado y el pecado que es llevado a cabo de mi forma sea destruido o sea inefectivo y no tiene La valor. única manera, Lauren, que se puede tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa es Es mediante la por la cruz. cruz. Y este es el valor que la mayoría de los cristianos no conocen. Entonces, puedo acercarme a Dios sabiendo de que el que está muerto, yo que ha sido crucificado con Cristo, bueno, yo no estuve en la cruz, no estaba ahí, pero ni tampoco Pablo en Gálatas 2:20, él diría, yo estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, porque el que está muerto es libre del poder de la naturaleza pecaminosa. Este deseo, esta atadura, que de hecho es el alcohol o cualquier otro, necesita alinearse con el conocimiento y expresar fe en la victoria de Cristo sobre él. No tiene que Pero ¿por darse qué eso. es eso un problema? Sencillamente es fe, hermano Swagger, nuevamente. Le roba la carne. Pero un momento, todo el mundo tiene fe, todo cristiano. No es una situación de que si tienen fe, ellos tienen fe, ya la tienen. Él nos ha dado una medida de fe. Nosotros la tenemos, pero la ponemos en lo equivocado. Correcto. Fe es algo que se tiene que expresar y sale del corazón. Es el resultado de conocer algo. Estoy confiando que lo que ha hecho Cristo no solamente ha pagado mi penalidad, pero destruyó el poder del pecado sobre mí. Cada persona alrededor del mundo, no sé a cuántas personas alcanza la cadena, pero llega a 100 naciones del mundo.
puede tener victoria en su vida Amén. 100% Aleluya. si ellos ponen su fe en el lugar correcto. Correcto. Nuevamente, 6:11. Reconocer que vosotros sois muertos al pecado y vivos para Cristo. Si la gente cree eso, significa que Ujú. enseguida, sin ningún otro problema, esa cosa va a No, caerse. no, No. no va a ser así, Oh, no va a ser así. Satanás ha estado en esto demasiado tiempo ya. Él, él tiene mucho invertido en la vida de muchos sí. cristianos, en la destrucción de muchos cristianos. Y si pensamos que vamos a tronar los dedos, él se va a ir. No, 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 eso no funciona. Entonces hay un proceso, Y hermanos, a veces. discúlpame un momento. Satanás vino otra vez a Job, Sí. al Señor. Y hizo lo mismo con el Señor Jesús. Exacto. Entonces no vamos a estar ahí con esas cosas, pero lo que tenemos que comprender es que algunas cosas, hermanos, cuando los sujetamos a la cruz, desaparecen inmediatamente, otras cosas no. Pero no significa que la doctrina no es cierta. Aquí es donde es probada nuestra fe. Y mantenemos andando, caminando sobre el mismo camino, confiando en lo que nos ha revelado la palabra de Dios como el valor de lo que Cristo hizo por nosotros en relación a la destrucción del pecado en nuestra vida. Entonces es algo constante, va a caer. Pero tratamos o continuamos tratando de hacer lo que solo Jesucristo puede hacer, Correcto, lo que ya ha correcto. hecho. Tratamos de hacerlo y no podemos hacerlo. Volviendo a lo que dijiste, él Sin dijo, mí, sin mí no pueden hacer nada. sencillo. Y usted como creyente quiere caminar según el Espíritu y usted hace eso simplemente poniendo su fe en Cristo y la cruz y manteniéndola allí. Y cada mañana me levanto y voy a orar. Y usted no tiene que hacer esto, no es un requisito, pero yo lo hago personalmente. Digo, Señor, mi fe está en ti, exclusivamente lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. No está en mí o en ningún otro ser humano, ni tampoco está en la iglesia o en ninguno de sus rudimentos o ritos, pero está exclusivamente en ti. Y yo no tengo que hacer eso para andar en victoria, pero francamente a mí me gusta hacerlo porque realmente le pega al Correcto. diablo en la nariz Voy a decir esto. y ha traído victoria en mi vida sin paralelos. Sí. Tenemos que tener cuidado que lo que repitamos no empezamos a confiar en lo que decimos en vez de lo que realmente Ujú. estamos diciendo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, oré al respecto y me dijo, no le pongas atención a Lauren, que él no Muy sabe lo que bien. está hablando. Se nos enseña muchas veces que si confesamos lo correcto lo suficiente, y el problema con eso es que su fe realmente no está en Cristo. Está en lo que uno está diciendo, está en lo que está diciendo. Eso es mejor que confesarlo en lo equivocado. Bueno, todavía es inefectivo porque no está en el corazón una confianza en él, sino que sale de la mente. Estamos haciendo algo de la mente. En Romanos 6:17 Pablo dice, pero han obedecido del corazón esa forma de doctrina que se le fue entregado. Estaba orgulloso de la iglesia de Roma por eso. Y esto tiene que suceder, tiene que ser la actitud del corazón. Es correcto repetirlo y decirlo, pero sabiendo la humanidad y como la conocemos y aún yo mismo, tenemos que tener cuidado, no empezar a confiar en lo que decimos, porque nuevamente hay un movimiento grande diciendo de que voy a obtener lo que digo y lo voy a crear, no solo porque así es, sino que por lo que dije. Por eso hay que tener precaución en lo que decimos constantemente. Hermano Swagger, su pregunta anteriormente, realmente mucha intriga en ella, cuando usted dijo, Dios realmente no requiere mucho de nosotros, simplemente que creamos, que tengamos nuestra Sí, fe correcto. exclusivamente anclada en Cristo y este crucificado. ¿Por qué entonces, si es tan simple, es tan difícil para los cristianos y los creyentes en este mundo? Esto no depende solamente de una nación o denominación, es algo pandémico. Todo el mundo lucha con eso desde el principio y he estado pensando en eso desde que usted lo mencionó. Es porque él lo hizo y yo no. Si yo puedo Así decir es. yo lo hice, yo soy fuerte ante mi propio criterio. Primero que nada, nacemos en el pecado. Empezamos en esto condenados.
Aún aunque somos bebés, si tenemos la oportunidad, empiezan a pelear los niños una cosa por una cosa, unos con otros. Yo tengo dos niños pequeños en casa, así que lo sé. El caso es que volviendo al libro de Filipenses capítulo 3, me gusta lo que dice Pablo allí, porque realmente habla el corazón de esta situación. Muchas veces los cristianos, si hemos sido salvos por un tiempo, empezamos a ver las obras buenas y malas y tratamos de limitar lo malo con lo bueno, y nuestro caminar cristiano en relación se convierte todo en las obras buenas y malas y nos perdemos de muchos, ¿no? Pero lo que Pablo dice, no lo voy a leer todo, pero iniciando en el versículo 5 dice Pablo claramente lo que la mayoría diría que es un resumen muy impresionante de sí mismo. Dijo, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y eso es importante. En cuanto a la ley, fariseo, y así sigue citando, citando y citando y citando sus calificaciones, logros, cosas en las que se destacó, ¿no? Miren lo que yo he logrado. Pero él dice lo siguiente, me encanta eso, en el versículo 8 dice, ah, y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Para mí es importante eso, mi propia justicia. Ahí es el problema, no teniendo mi propia justicia. Ese es el problema. Todo lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos como disposición es realmente conocer lo que está bajo la ley. Es que bajo la ley, allí estaba toda la idea de el ordenar nuestros pasos diarios. Eso es un concepto que fue introducido bajo la ley, bajo el antiguo pacto. Gracias a Dios que ese no es mi pacto, como dijo el hermano Larson. Bajo el nuevo pacto, bajo la gracia, no bajo la ley, nosotros estamos en Cristo. Así que nuestros caminos diarios, y eso a veces significa toda faceta de nuestro día de principio a fin, todo debe de ser seguir según el Espíritu. Y esto es muy interesante, un contraste al antiguo pacto, pero este es el punto. Al hombre se le hace difícil, especialmente el hombre religioso, llegando a la conclusión diciendo todas estas cosas, cosas buenas que puedo citar, verdaderamente considerándolas todas como inconsecuenciales. Bueno, mirando mi vida personal, lamento admitirlo, realmente me avergüenzo en admitirlo, pero francamente, yo estaba lleno de autojusticia. Si la gente hiciera las cosas que yo hago, no tuviesen problemas, tuviesen victoria y estaba errado. Todo lo que sea presentado aparte de la cruz siempre lleva a Correcto. autojusticia en cada Así es. vez, en cada ocasión, y eso es feo, es muy feo. Así Así es es. como Israel perdió su caminar, autojusticia, y no quería admitir lo que ella era verdaderamente y lo que Jesucristo verdaderamente era. No querían Correcto. admitirlo y no lo admitió. Puedo decir algo que ella ha permanecido Correcto. allí desde aquel tiempo hasta L- ahora. La declaración nuevamente que acaba de leer Josh en Filipenses 3, no teniendo mi propia justicia, vamos a leerlo hasta el final, que es por la ley. Y por Ok. supuesto, Pablo hablando directamente de la ley de Moisés, pero realmente se refiere a cualquier ley religiosa por la cual nosotros ganamos una evaluación más alta de nosotros. Yo oro todas las mañanas, por eso soy mejor que ti, porque tú no haces lo que yo hago. Estoy asumiendo que tú no lo haces. Pero nuevamente, esa autojusticia es un énfasis en uno mismo, no un énfasis en Cristo. Y ahí es donde el espíritu se Es un va. énfasis en el yo, estás en lo cierto. Un énfasis en el yo y es Ujú. un énfasis feo, muy feo, una situación muy fea. Fácilmente hacerlo. Claro que sí, ese es mi punto. Yo nunca lo haría. Sí, Sí. sí, 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 sí. No, yo te conozco muy bien. Yo Sí, nunca lo sí. haría así. Pero Yo voy a cambiar esta conversación para David John. sácame de esto. Versículo 10 en Filipenses 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y
participación de su padecimiento, llegando a la semejanza de su muerto. Cuando llegamos a ese lugar, hay una revelación muchas veces con esto. No podemos ignorar eso. El Espíritu Santo tiene que revelarnos qué tan inadecuados somos. No nos damos cuenta nosotros solos, pero llega esa revelación en un tiempo que es la cosa más maravillosa andar en el Espíritu, porque no hay la condenación y hay victoria en Jesús. Muy bien. Jesús diría rezando en el versículo 15, morar en Cristo. Estamos puestos en esa muerte de Cristo y la victoria que resultó por eso. Si nos quedamos aquí, en esencia, entendemos nuestro lugar y yo creo que hemos visto tantos fracasos. Algunos han sido rechazo, como fue acusado Israel, y lo miramos en Romanos capítulo 10. Trataron de establecer su justicia, pero no entendieron lo que realmente el Mesías iba a hacer, es darle un corazón correcto, poniéndolos en Cristo y hacer morir la naturaleza pecaminosa. Ese es el reto. Yo creo que cuando la gente escucha este mensaje, nosotros somos tan orientados a las metas. El hombre siempre está tratando de hacer algo. Entonces, santo justicia, pero es la búsqueda de lo que estamos haciendo. Josh y yo hemos estado en el mundo de negocios y yo he estado revisando mi vida en 1 o 2 meses. Voy a estar en 43 años en esa carrera, pero hay que poner metas y hay que llegar a esa meta. Si hago esto, voy a llegar al resultado. Así pensamos. Pero Jesucristo es la meta. Una vez que llegamos a esa meta, nosotros entendemos que descansamos en esa meta. Y yo digo, esa es la destinación de la ley, es llevarnos a Cristo ahora que estamos en Él. No necesitamos salir de Él. Mi madre me dijo algo no mucho tiempo antes de que murió él y que me llamó la atención. Ella dijo, la posición que tiene en Cristo es perfecta. Y yo creo que eso salió de nuestra enseñanza porque si está en Él, Él te mira perfecto. Usted descansa en esa posición, vive de su posición, entendiendo de lo que Él hizo, cumplió la justicia que Dios requiere. No es que hacemos algo, sino que el resultado va a ser que vamos a hacer lo correcto, porque ahora estamos morando en Él. La vida está supliendo vida y el resultado va a ser el fruto, y eso va a resultar del morar en Él. Es lo opuesto del mundo. El mundo dice, si usted ordena estas metas y trata de parar su temperamento, tiene que hacer esto, lo otro, va a ser lo opuesto. Eso sino que va a levantar en la naturaleza pecaminosa y usted se va a enojar más. Al otro lado, como usted hace, hermano Swagger, yo creo que la confesión es correcta. Usted está reconociendo todas las mañanas, Señor, yo reconozco que lo que sucedió 2000 años atrás en la cruz, yo me pongo ahí, usted me puso en Cristo, yo morí con Cristo. Ahora ando en vida nueva, no está creyendo en lo que está diciendo, lo está diciendo porque lo cree. Así Y es. esa confesión es la correcta. Muy buena palabra esa. Repítelo. Lo decimos porque lo creemos. Exactamente, y yo me encuentro haciendo eso también, porque hay situaciones que usted mira y dice, bueno, se rindió. Bueno, gracias a Dios que lo hiciste porque te has rendido a Cristo por el poder lo que Cristo hizo en nosotros. Pablo Pablo habla habla de lo mismo que cuando el creyente dice que está morando permaneciendo en en Cristo. Cristo. Voy a leer Romanos 8, 9 y 10. Dice, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El único requisito que realmente se requiere es que seamos salvos y nuestra fe está en Cristo. Y porque ahí nos puso, ahí comenzamos en el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, porque si Cristo está en vosotros, no podemos hacerlo, pero si el Espíritu de Él que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos también vivificará, Vivificará. va a hacerte vivo. Eso Este es el es. poder que levantó a Cristo de los muertos, que ahora obra en tu problema. Ahora obra en lo que solo Jesús puede hacer. Sin mí no puedes hacer nada. Entonces nosotros nos posicionamos
poniendo nuestra fe en Cristo y la cruz para ser los recipientes de la gracia de Cristo. Ujú. Y no es algo que ganamos, sino que algo que comenzamos. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, empezamos una vez más. No hay condenación. Ahora pues no hay condenación Culpa. para los que están en Cristo Jesús. Se refiere a Romanos 6, versículos 3 al 5, y nosotros siendo bautizados en su muerte, que habla de la crucifixión. Ahora, todos los bautismos son de extremada importancia, pero aquí está el más importante, el ser bautizado en su muerte, y eso es lo que sucede cuando entregamos nuestro corazón a Cristo. Quienes no andan conforme a la carne, Dependi- Dependiendo de la fuerza, habilidad para vencer el pecado. sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo obra dentro de los confines legales de la obra terminada por Cristo. Nuestra fe en aquella obra terminada, es decir, la cruz, garantiza la ayuda del Espíritu Santo que garantiza la victoria. Ahora, en estas frases hemos dicho aquí la manera de cómo tenemos victoria. Y saben, yo siento en mi corazón que los tantos, y son muchos, que no escuchan esto por la persona de quien viene, pero Dios va a cambiar eso. Dios Sí. va a cambiar eso y Bueno, va a encontrar que lo estará citando y creyéndolo. Alabado Dios. el Espíritu Santo puede derrumbar cada falsa pared que le pongamos a la verdad, sea un disgusto por el individuo o lo que sea con lo que tratemos de nublar lo que sentimos del Espíritu Santo y menguarlo, rechazarlo y bueno, hacemos o inventamos excusas, pero él puede, hermano Swagger, ya sea, y usted ya me conoce, usted sabe que yo digo que es más un rechazo y una rebelión contra Dios y el mensaje que impacta al individuo que camina equivocadamente. De todas maneras es un Es problema. un problema, pero el Espíritu Santo puede derrumbar todo esto y no Así es algo es. simple. Pablo dijo que aunque andamos en la carne o caminamos en la carne, no debemos militar, no debemos pelear No contra la son carne porque carnales. las armas del enemigo son espirituales, no son contra la carne. No vamos a ganar esto siendo crueles y malos, vamos a ganar esta batalla por oración, vamos a ganar esta batalla por la proclamación de la verdad y dependiendo del Espíritu Santo que puede romper y penetrar el corazón de cualquier pecador y de cualquier cristiano también Así que haya es. creído algo equivocado. Y yo cuento con eso, creo en eso, pero si es una guerra y yo pido a Dios que cuando la gente ore, que ore por nosotros y que ore para que el poder del Espíritu Santo derrumbe ese muro de incredulidad que se ha erigido, ya sea un resultado de que a mí no me gusta esa persona, pero más que nada más que nada es que no le gusta el mensaje o no quiere tener nada que ver Sí. con el camino de Dios. Yo no puedo imaginar a alguien que no quiera cambiar. Todos necesitamos cambiar más y más a su imagen. Sí, pero usted acaba de decir, y yo estuve con usted también, que hubo un punto en su vida en el que la autojusticia reinó y en mí también. Ujú. Tenemos que tener mucho cuidado, es muy fácil de poder crecer eso otra vez. Bueno, no lo noté en ti, pero en mí sí. Bueno, muchas gracias, era muy difícil de ver una vez que, ¿verdad? Mm, pero el punto de todo esto es, Quédense con nosotros, no cambien el canal. sí, la autojusticia nubla la mente y la habilidad de ver lo que hay de malo conmigo y mi incredulidad y solamente el Espíritu de Dios puede derrumbar eso, pero Jesús prometió algo. Él dijo que cuando el Espíritu Santo haya llegado, Él convencerá a los que están en el mundo del pecado. De pecado y de juicio. Me puse a pensar en esto, no había un hombre más ungido que Jesucristo, ¿verdad? Así es, Nadie así era más es. Sí, ungido que él. claro.
Sin embargo, Israel no se postró a su ministerio, no se dieron a él, pero, pero el discípulo más fallido se levanta el día del Pentecostés y proclama que Jesucristo es el Mesías y que Israel, los mismos que lo mataron, pecaron. Y 3,000 personas tomaron la decisión de caminar y obrar con Jesús. ¿Fue eso porque Pedro era más ungido que Jesús? Yo no lo creo. Fue No, porque claro. Claro. ahora estamos en un nuevo pacto y ese nuevo pacto se acaba de instalar minutos antes y Jesús prometió, que es lo que usted ha estado pidiéndole a Dios también, hermano Swagger, que cuando el Espíritu Santo venga en su función como supervisor, que venga a convencer al mundo de pecado. Tuvo que haber habido un nuevo aspecto del Espíritu Santo al llegar como el supervisor del mundo, como el reemplazo de Cristo. Se necesitaba una nueva esencia en la cual debíamos nosotros confiar y depender de ella, que impactó a Israel en ese entonces. Y Pedro, no siendo tan ungido como Cristo mismo, tenía el poder que ahora estaba disponible a través de la verdad. Por eso es que no peleamos tras la carne, sino en el Espíritu y creemos en el Espíritu. Y bueno, eso lo hacemos para aquellas personas que creen en el En corazón. sus corazones. Sí, ellos fueron compungidos de corazón y es el resultado de la venida del Espíritu Santo y, como se le gusta decir, Él no se ha ido aún. Así que cuando proclamamos la verdad del día de hoy, hay una promesa sobrenatural de Dios y en eso es lo que dependemos el día de hoy con este mensaje porque es verdad. Y a pesar de las pantallas de humo, los muros, fortalezas edificadas alrededor del corazón o del error, Jesucristo penetrará. Bueno, esta situación, el mensaje de la cruz, comenzará a tener a la persona que pueda ver la dirección equivocada en su vida y ver dónde no le han puesto atención anteriormente, pero ahora van a ver. Yo no le ponía atención a la autojusticia que me gobernaba 50 años atrás o el tiempo atrás. Yo no ponía atención a eso. Pero una vez el Espíritu Santo empezó a señalarlo, empezó a mostrarme la cruz, yo empecé a ver lo feo que era la autojusticia. Entonces no solo es cierto de gente no salva, pero también de gente salva, Sí, no, definitivamente. porque es lo mismo para los Casi creyentes. exclusivamente en los cristianos, la autojusticia. Y es la situación más fea, porque realmente condena a todo el mundo y exalta al Así yo es. cuando no hay nada que exaltar allí. Y, y realmente esa es una de las cosas mayores que el Señor, yo sé que todavía tengo un camino largo restante, pero yo no veo a las personas como antes los veía. Yo veo realmente, si hay un problema, yo veo la lucha en la persona. No es lo mismo de lo que estábamos hablando en Pablo en Filipenses 3 anteriormente. Es lo que el Espíritu Santo le reveló a él. Todas estas cosas a las que él le habían entregado su vida no eran nada más que estiércol, Así es, no lo había pensado, basura. pero estás en lo cierto. Claro que sí. Tenía su propia justicia que era por su desempeño. Y bueno, si la confesión es buena para el alma, yo recuerdo que estuve leyendo Primera de Juan, me parece que es el capítulo 2, y yo estaba en la iglesia en la que a la que Dios me había llevado unos meses después de ser salvo, tal vez 5 meses después de ser salvo, y cosas maravillosas habían sucedido, milagros maravillosos, pero en Primera de Juan 2, Juan escribe: si guardamos sus mandamientos, le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Recuerdo que yo estaba sentado ahí pensando, sí, yo lo estoy haciendo, pero esos con los que estoy en la iglesia, no se requiere mucho para que la autojusticia Que asome presente su su cabeza cabeza. y nosotros nos evaluamos de una manera incorrecta, pero cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra vida, comienza a revelar lo feo,
de la carne que aún no ha cambiado, esa área entera. Por eso es que no tuve la oportunidad de mencionarlo en el mensaje, pero bueno, se me acabó el tiempo. Pero en Efesios 4, Romanos 12 nos habla de la renovación de la Ujú. mente, y la mente no es psuke, que es la palabra normal para mente muy a menudo, sino más bien Pablo lo utiliza en ambas instancias la palabra nous. N-O-U-S es la manera como se translitera y literalmente significa el interior, el centro moral del hombre, todo lo que tiene que ver con cómo él se siente, sus emociones, cómo piensa, todo esto se tiene que renovar. La autojusticia tiene que ser expuesta y después la veremos. No lo puedes ver fuera de la No, cruz. no se puede. Esa es la obra del Espíritu Santo y por eso es que cuando uno pone su fe en Cristo y la cruz progresivamente, esta renovación que no puede suceder bueno, en una ocasión, sigue profundizándose más y más y más. Mientras más nos acercamos a Dios, más podemos ver su hermosura y nuestra feura, por decirlo así. La cruz va a exponerlo todo. Y solamente usted lo va a hacer en poco tiempo porque realmente eventualmente va a presentar y hará visible toda cosa fea en la vida de la persona que el Espíritu Santo no quiere y solamente la cruz puede hacer eso. Solamente. Puede tener seminarios sobre la humildad. Eso no va a funcionar. Pero una vez Sí. empiezas a caminar según el Espíritu, lo que quiere Amén. decir poner su fe exclusivamente en Cristo. Y yo siento la presencia del Señor aún mientras digo estas palabras. Y algunos de ustedes han estado luchando con algo por mucho tiempo y está empezando a ver la cruz y Él también está señalando la autojusticia en su corazón y en su vida. Y el Espíritu Santo no quiere eso en su vida. Es algo feo, realmente lo es. Y nos exalta personalmente y hace decaer a los demás. Y eso es algo opuesto a lo que Cristo es, de lo que Él quiere. El andar según el Espíritu es la llave. Y eso es para poner su fe en Cristo exclusivamente. Yo he estado al otro lado de esa valla y yo no quiero esa vida más. No quiero nada que ver con esa vida. Solamente quiero lo que Él quiere. 100% lo que Él quiere en mi vida y corazón. Y yo me siento tan agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida hasta el día de hoy. No sé por qué, yo me pregunto, Señor, ¿por qué? ¿Por qué le has dado esta gran verdad a este evangelista y yo no sé el por qué? Dios tiene caminos que no son los nuestros y hace las cosas que nosotros no entendemos el por qué la ha hecho. Pero Él sí sabe por qué. Y yo quiero que los demás lo sepan también. Y cuando una persona es salva, usted quiere que todo el mundo lo sepa, ¿no? Que sean salvos. Absolutamente, sí. Y nosotros queremos que todos sepan lo que Jesús hizo en la cruz. Lo hizo a favor nuestro. Y alabado Dios por eso en gran manera. Hermano Swagger, quisiera mencionar eso. Estamos hablando de aquellas personas que tal vez utilicen esta excusa ridícula de que rechazan el mensaje por la senda por la cual él viene. Mire, yo he ido a otros países y este ministerio en particular, usted y su ministerio, señor, han tenido un impacto duradero en naciones del mundo por lo que Dios hizo y lo que está haciendo a través de este ministerio. Y porque cuando ellos reciben esta Biblia de estudios que dice Jimmy Swagger, la gente está anticipando abrirla y saber qué es lo que usted dice, porque hay un gran amor y no solo estoy diciéndolo para decirlo, espero que lo reciba. Hay un gran amor en hombres y mujeres en todo este mundo y en el ministerio el día de hoy, salvos, bautizados en el Espíritu Santo y tocados por causa de esta obra y por causa que Dios lo levantó a usted, Señor, y lo ungió a usted. Ellos están más dispuestos a recibir este mensaje. Ahora, tal vez hay algunos aquí en este país o lo que sea, y el Señor va a tratar con ellos, pero en todo este mundo hay muchos que dicen, recordamos la programación, recordamos las cruzadas, el Espíritu de Dios, queremos ver qué es lo que el hermano Swagger ha recibido de parte de Dios y lo quieren ver, y por eso
sus corazones están recibiendo este mensaje de la cruz y el Espíritu Santo puede obrar y está haciendo la diferencia en la iglesia. Hablando del cuerpo místico de Cristo en todo este mundo y apenas está comenzando, hermano Swagger. Así que yo quiero que usted reciba ese ánimo y ese aliento que lo que Dios ha hecho está continuando haciendo aún más y hay muchas almas que poseer aún. Yo fui criado en las asambleas de Dios y mis padres fueron salvos en una pequeña iglesia de las asambleas de Dios y yo nunca voy a olvidar eso. Eso cambió mi mundo. Y así que yo tengo un amor en mi corazón por estas personas y también en mi corazón me duele cuando veo que toman una dirección equivocada. Pero yo estoy creyendo a Dios que Él va a cambiar las cosas. Amén. Amén. Yo le recuerdo a usted, señor, yo sé que usted puede recordarlo, pero los primeros 2, 3 meses de SBN, cuando comenzó, todo fue difícil, fue muy difícil. Teníamos dificultades en diferentes áreas y era el mes de julio, el año en el que comenzamos la cadena, y yo estaba orando, pero yo sentí en julio que hubo un cambio en el mundo espiritual, lo Sí. sentí, y yo sé que fue lo que estábamos orando, pidiéndole a Dios que la mente y los hombres que estaban contra este ministerio cambiaran. Y eso se hizo en el mundo espiritual en julio, el año en el Así lo que creo. comenzamos. Y por eso es que yo digo que yo no creo que sea esa mentalidad, porque como Josh ha dicho, en todo el mundo la gente ha dicho amamos SBN y apoyamos a SBN. Hay más con nosotros que Ujú. los que están en contra. Y solo un recordatorio que ese cambio en el mundo espiritual trató con eso mismo que usted a veces menciona. Dios ya ha arreglado el asunto. Alabado Dios, alabado Dios. Ha sido una excelente programación el día de hoy. Le doy gracias a Dios por ello. No les amamos, quiero que lo sepan en gran manera. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.